Gloria al nombre del Señor. Que Dios le bendiga a toda esa linda audiencia que siempre se conecta. Gloria a Dios en estos programas, en estos momentos gloriosos que vivimos con la bendita y gloriosa palabra de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre y no solamente eso, sino compartir los videos con todos aquellos que también vivimos hambrientos de la bendita palabra. Así que muchísimas gracias, pueblo del Señor. No olvide suscribirse si usted no se ha suscrito a nuestro canal. Estamos siempre dándole información para que usted sepa dónde ir y sepa cuáles son los canales oficiales de este ministerio. Y bendito sea el nombre de Dios por todos aquellos ministerios que también comparten los videos, tanto radio, televisión y algunos hermanos que también están en las redes sociales. Que Dios los bendiga mucho. Aquellos que los comparten en Facebook, los que los comparten en YouTube o en Instagram o en TikTok, en lo que sea, siempre y cuando sea para darle la gloria a Dios y con un propósito puro y santo de que las almas se salven y que el Señor se lleve toda la gloria. Nosotros no ponemos ninguna restricción porque queremos que el Evangelio sea predicado y que la gloria sea siempre para Dios. Lo único que no queremos es que, por favor, ustedes también tengan el sumo cuidado, si ustedes tienen grupos en las redes sociales, que siempre esos grupos se mantengan limpios, se mantengan puros, porque después la gente malinterpreta algo y la gente, como ven un mensaje predicado por este servidor, luego dicen, pues piensan que somos partícipes de ello, y nosotros somos un ministerio de sana doctrina, de la senda antigua. Somos fieles creyentes y practicantes de lo que dice la Biblia. No somos extremistas religiosos ni somos liberales, somos bíblicos. Nos gusta ser cristocéntricos y predicar lo que dice la Biblia. En este ministerio usted nunca oirá hablar mal de otro, hablar de otro ministerio, hablar mal de la gente, insultar. No, a eso no nos llamó el Señor. Nos llamó a predicar su palabra, su palabra. El Señor nos guarde de desacreditar a alguien. Eso no nos corresponde a nosotros, no es nuestra función como siervos de Dios. Nuestra misión es predicar la palabra de Dios sin quitarle ni agregarle y ser de bendición, de edificación a la iglesia del Señor Jesucristo, de bendición al pastorado, a toda la obra de Dios, hermanos. Para eso Dios nos levantó. Y eso es lo que queremos. Esa es nuestra oración y súplica delante de la presencia de Dios. Nunca queremos ser tropiezo de nadie. Queremos vivir una vida justa, una vida recta, una vida santa. Queremos ser practicantes de lo que predicamos. Yo me exijo a mí mismo, le exijo a mi familia, le exijo a la iglesia, le predico a la iglesia que yo pastoreo, que vivamos en santidad, que practiquemos lo que nosotros enseñamos. Por lo tanto, le pedimos encarecidamente, ¿verdad?, todos esos siervos de Dios que también tienen sus páginas en las redes sociales, que siempre se mantengan, gloria a Dios, como Dios manda en su palabra, en la senda antigua, defendiendo la verdad sin quitarle ni agregarle, y mantengamos lo más limpio y puro nuestros portales en las redes sociales. Si usted mira que alguien de sus seguidores aprovecha esa oportunidad para poner pornografía, para poner algo que no va de acuerdo a la santidad y a la palabra de Dios, inmediatamente bloquéelo, quítelo, sáquelo, porque son emisarios del enemigo que quieren hacerle daño a la obra del Señor. Amén. Así es que bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Bueno, ahora queremos hacerles ver cuáles son nuestros canales, ¿verdad? Si usted nos quiere seguir en YouTube, por allí le va a aparecer siempre en su pantalla y es muy fácil. Iglesia JRS. Si quiere seguirnos en YouTube, ¿verdad? Repito, Iglesia JRS. Si nos quiere seguir en Facebook, igualmente estaremos a las órdenes para servirles en el amor de Dios. Deje sus comentarios también, siempre y cuando sean glorificando al Señor. En Facebook igualmente, Iglesia JRS, y suscríbase, ¿verdad? Y si usted nos está siguiendo en YouTube, después de suscribirse, active la campanita para que reciba las notificaciones siempre que tengamos un mensaje que sea de bendición para su vida. Y si usted quiere ponerle un like al video, hágalo con la libertad
que usted sienta, no está obligado a hacerlo. La única razón por la cual le pedimos esto no es para que la gente nos conozca a nosotros, sino para que las almas sean alcanzadas, ya que YouTube promueve el video cuando recibe likes. Así es que la gloria que siempre sea del Señor. Amén. Yo soy siervo inútil. Y los que trabajamos aquí lo hacemos con la mayor pasión, el mayor amor por la obra de Dios, por las almas que no conocen a Cristo y por la misma iglesia bendita del Señor. Así es que lo hacemos con mucha pureza. No hay cabida para el orgullo, para la arrogancia, para la vanidad en nuestra vida. No, mi hermano. Por eso yo le digo a la gente, siga a Cristo. Yo no estoy haciendo proselitismo aquí. Siga a Cristo, obedezca a su pastor, congréguese en su iglesia, haga las cosas bien. ¿Verdad que eso es lo que exalta y glorifica a Dios? Si me quiere seguir en Instagram, lo puede hacer, ¿verdad? Y la forma de suscribirse es @Pastor David Gutiérrez. Y aquí estaremos orando por ustedes. Qué privilegio tan grande. Gracias, hermanos. Muchísimas gracias por orar por nosotros y nosotros orar por ustedes. Muchísimas gracias. Quiero decirles que aunque no conozcamos personalmente, hemos aprendido a amarles y a orar por ustedes. Hay multitud de gente que nos está escribiendo, llamando, dejando sus textos. Lo único que a veces, ¿verdad?, lamentamos profundamente es que no podemos contestar todas las llamadas, pero quiero decirle que aunque no lo hagamos, siempre que doble mis rodillas, estaré presentando a todos y cada uno de ustedes. Eso sí se los puedo prometer. Amén. El Señor les conoce. Como lo decimos tantas veces, el más importante aquí es Jesucristo, el Señor. Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es todo. El Espíritu Santo que está trabajando con la iglesia. A Él hay que glorificarlo. Nosotros solo somos esos canales, esos siervos inútiles que por la infinita misericordia de Dios hemos sido escogidos para predicar este evangelio. Y yo quiero aprovecharlo porque sé que la vida es corta, sé que mi tiempo no es eterno en esta tierra, estoy de pasada, soy peregrino y extranjero. Así es que quiero dejar una huella, un legado y algún día cuando esté en la presencia de Dios poder llevar la satisfacción de haber contribuido un poquito, aunque sea en lo mínimo, para traer almas a Cristo, para haber sido de edificación a la iglesia, al ministerio, a los pastores, evangelistas. Amén. Así es que eso es lo que enardece en mi corazón. Lo demás, toda la gloria sea para el Señor. Alabado sea Cristo. Así es que Dios bendiga a la Iglesia Pentecostal Jesús es Refugio y Salvación y a todas las filiales, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Que Dios me lo bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Nilton allá en Piura, Perú. Amén. Y si Dios lo permite, muy pronto, hermanos, tendremos también obras en Santiago, Chile. ¿Verdad? Ya estamos hablando ahí con un siervo de Dios, un pastor, y espero en el Señor que Dios se glorifique para que esa puerta se abra y llegar hasta Chile y pronto pues a donde Dios nos permita, hermanos. Queremos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, queremos nunca ser un tropiezo de nadie, sino solamente ser un instrumento de Dios para la gloria y honra de nuestro Señor. El mensaje que voy a compartir con ustedes hoy, hermanos, yo personalmente lo he disfrutado grandemente, porque es un tema que yo veo que es una necesidad impresionante en la iglesia de Jesucristo. Impresionante, porque he recibido tantas llamadas, quejas, con dolor, gente que le dice a uno, yo dejé de ser cristiano, ya no voy a la iglesia, me aparté de los caminos de Dios. Entonces he sentido de parte de Dios compartir este tema hoy con ustedes debido a esta crisis, a esta necesidad que se está presentando en el cuerpo de Cristo. Y hoy pues quiero
llevarte a la palabra de Dios, a la Biblia. ¿Qué debes hacer si ese es tu caso? Porque esto está afectando mucho, hermano, muchísimo, muchísimo, a cientos y cientos de personas que están siendo lastimadas. Porque yo lo voy a decir de esta manera, y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo con esto. No hay nada más destructivo o que más daño le cause a la iglesia que un mal ejemplo, un mal testimonio. Eso lastima la traición, la infidelidad. Son cosas que hacen un daño terrible en la iglesia de Cristo. Y lamentablemente muchos de los que están en la iglesia todavía no son cristianos maduros, son tiernos en la fe, son niños espirituales, son nuevos en el camino de Dios y son los que se llevan la peor parte cuando hay un mal ejemplo dentro de la iglesia de Jesucristo. Yo no le digo que usted tiene que ser perfecto, porque el único perfecto es Dios, pero sí hay una norma bíblica de conducta del cristiano verdadero. Eso no justifica que debemos de vivir una vida de rebeldía, de desobediencia abierta. Cuando hablo de que no somos perfectos, me estoy refiriendo a que no podemos tener una comparación con la perfección de Dios, pero sí podemos vivir como cristianos verdaderos, en obediencia a la palabra, apartarnos del pecado, vivir una vida santa, justa, recta delante de Dios. Amén, porque cuando tú te conviertes a Cristo, pues tomas este libro sagrado, la palabra, y dejas que la Biblia te limpie, te santifique. Jesucristo lo dijo. Él le dijo a sus discípulos: vosotros ya sois limpios por la palabra que os he hablado. Él dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así es que nadie puede justificar el vivir en pecado dentro del camino de Dios. Lamentablemente, el diablo está haciendo estragos. Lo digo con dolor, hermano, porque yo estoy recibiendo llamadas no solamente de miembros de iglesia, sino esposas de pastores. Esposas de pastores que me dicen: pastor, no sé qué hacer. Mi esposo está enamorando a otra mujer y yo tengo las pruebas. Otras me dicen: mi esposo está en adulterio. Otros me dicen: mi hogar se destruyó en la iglesia. El pastor lo único que me dijo es: no diga nada, cállese la boca. Y quien cometió semejante pecado, simplemente le dan una corrección de una semana, 2 semanas, 1 mes. Cuando ese es un pecado vil que debe de tener una disciplina ejemplar para que las personas sean restauradas. Porque hay gente lastimada, herida. El diablo está haciendo estrago. Y le quiero dar como tema en esta bendita hora a este mensaje, que espero que sea de muchísima edificación para toda la iglesia de Cristo. No solamente para los que son lastimados, sino para aquel que ha caído y que sea restaurado para la gloria de Dios. Porque yo no estoy aquí para destruirte, ni estoy aquí para condenarte. No. Voy a compartir esta palabra para que tomemos el camino correcto, el camino bíblico. Pero no podemos ponernos del lado del mal. Porque a veces la gente me dice a mí: pastor, mire, el pecado no lo queremos decir. Yo no digo que usted exhiba al pecador y agarre el micrófono y publique el pecado. No. Yo creo que cada iglesia tiene un cuerpo de diáconos. Hay normas bíblicas, cómo se debe de corregir el pecado, cómo se debe de disciplinar a un hermano que ha fracasado, que ha caído en algún pecado. Pero no tampoco podemos hacernos ignorantes de la realidad que está pasando, o tolerar el pecado, o simplemente decir una disculpa cuando se trata de un pecado de muerte, adulterio, fornicación, o otros tipos de pecado. El mismo chisme debería de ser un pecado que debe de ser hasta disciplinado, porque destruye, divide, causa daño al cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y ese es el gran problema que estamos viendo ahora.
Que la gente dice, no hermano, por amor a la iglesia no le pusimos disciplina a fulano. ¿Eso es amor a la iglesia? ¿Eso es amor a Dios? ¿Eso es amor a la palabra? ¿Eso es amor a las almas? ¿Eso es amor a una persona que cayó en pecado? No, mi hermano. El verdadero amor es llevarte a la palabra y que te restaures. Porque si yo me vuelvo cómplice de tu pecado y simplemente te digo que no te preocupes, todo está bien, y no se establece una disciplina, eso es una falta de verdadero amor. Porque el que te ama no te va a querer ver en el infierno. No te va a querer ver destruido o atado por el diablo. No. Amor verdadero es aquel cuando se predica la verdad con amor. Y se predica contra el pecado con amor. Y se corrige el pecado con amor. Pero con verdadera disciplina bíblica. Al pecado hay que corregirlo. Al pecado hay que disciplinarlo. Al que cometió pecado. Eso es bíblico. Porque no me pueden decir que eso es amor a la iglesia. No. Entonces vamos a llevar a toda la iglesia al mismo infierno. Porque vamos a empezar a taparle el pecado. Yo te tapo el tuyo, tú me tapas el mío. Y empezamos a hacer un desorden dentro de la iglesia. No, hermano de mi alma, si algo he visto yo, es que cuando se predica la verdad, se cumple lo que dice la Biblia. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres para la gloria de Dios. La verdad te liberta. Por eso dice Proverbios 23:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Es triste ver una persona que ha caído en pecado y tiene que vivir todo el tiempo con el miedo que cuándo va a fracasar. Pero qué lindo es cuando una persona es disciplinada y es restaurada en el cuerpo de Cristo. Restaurada, porque una persona que ya ha cumplido su tiempo disciplinario, nadie puede estarle poniendo el dedo encima. El que se lo ponga es un emisario de Satanás que vino a juzgar, a condenar, a señalar a los demás. Porque esa persona ha cumplido bíblicamente lo que establece Dios en su palabra. Y nadie puede volverle a juzgar, porque está limpio delante de la presencia de Dios. Hay que restaurarlo, pero hay que hacerlo de la forma bíblica. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Ahora bien, el tema no lo he dado todavía, voy a darlo ahora y espero que sea de mucha edificación para todos, hermano. Ese es el clamor mío. Y después de que termine de predicar, me voy a orar con todo mi alma, con todo mi corazón, para que esta palabra traiga mucha salud espiritual sobre la iglesia de Jesucristo. El tema va a ser: evita ser destruido por malos ejemplos. Te lo voy a repetir. Evita ser destruido por malos ejemplos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque son muchas las personas que están llamando y que andan por ahí. Hermano, yo me aparté de los caminos de Dios por el mal ejemplo de un hermano de la iglesia, del pastor, del diácono, de fulano, mengano. No, señor. Nadie puede justificar irse al mundo porque alguien dio mal ejemplo. Nadie. Cristo no tiene la culpa. El evangelio tampoco tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. El Espíritu Santo no tiene la culpa. Falló ese hermano, falló esa hermana, falló fulano, mengano, quien sea. Tú sigue enamorado de Cristo como nunca antes. Séle más fiel a Dios. No vivas demandándole a los demás que sean santos. Sé tú santo. No le vivas demandando a los demás que te den ejemplo. Sé tú el ejemplo. Porque hay gente que se dedica solamente a demandar, a exigir, a pedir que todos los demás deben de ser cristianos para que él se pueda convertir. No, eso no debe de ser así. ¿Quieres que el mundo cambie? Cambia tú primero.
y con tu buen ejemplo podás llevar a miles y miles a los pies de Cristo. Hay gente que nunca ha predicado un mensaje, pero su testimonio es tan recto delante de Dios que se han ganado muchísimas personas para el reino de Dios. Hay personas que incluso nunca han sido cristianos y cuando son impactados por el buen testimonio de una persona, dicen: el día que yo quiera ir a una iglesia, iré a congregarme allí donde se congrega el hermano fulano de tal. Por su rectitud, por su honestidad, por la vida de santidad que lleva, por el ejemplo que tiene con su testimonio. Qué importante es esto. Pero yo te vengo a decir hoy, tú que te has apartado porque vistes un mal ejemplo, porque en la iglesia te dieron un mal testimonio, evita ser destruido por malos ejemplos. Ahora bien, ve conmigo a las Escrituras. Dejemos que Jesucristo sea el que nos enseñe, el que nos eduque con su palabra. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué te dice Jesús que tú debes hacer? Que yo debo de hacer. Cuando tengo un mal ejemplo, cuando el predicador me dice una cosa, pero él vive otra cosa. Cuando el pastor de la iglesia falló, y yo soy pastor. Cuando el evangelista falló, cuando el diácono que más estricto era de la iglesia es el que más mal anda delante de Dios. ¿Qué hago con ese mal ejemplo? ¿Me voy? ¿Dejo los caminos de Dios? ¿Me aparto del evangelio? No. Evita que eso te destruya. Por eso hoy te quiero llevar a las Escrituras. Mateo capítulo 23. Y traigo esta palabra porque son cientos y cientos de personas que tienen preguntas y que desean respuestas bíblicas. No respuestas de hombres, respuestas bíblicas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el maestro? ¿Qué dice la palabra que yo debo de hacer cuando tengo enfrente mío una persona que me dice una cosa pero vive otra cosa? Mateo capítulo 23, versículo, vamos a leer el 1, vamos a leer el 2, pero del 3 en adelante es que vamos a entrar en la delicia de lo que queremos aprender en esta bendita hora. Dice la Biblia: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: sea bendito mi maestro, sea bendito por la eternidad, porque vivía preocupado, amaba las almas. Ese sentir debe de tenerlo todo pastor, todo evangelista, todo predicador, todo verdadero cristiano. Tú debes amar las almas. Aquí yo veo en Cristo una preocupación verdadera, genuina, sin hipocresía. Él estaba viendo, porque hay algo importante aquí que debemos de recalcar. Jesús nunca tuvo problema con los pecadores. El problema de Jesús fue con los religiosos, con los escribas, con los fariseos. A veces hay más problemas con los que están en la iglesia que con los que están afuera, hermano. A veces son más estorbos los que están adentro que los que están afuera. Porque la gente que está afuera es ignorante de las Escrituras, están ciegos espiritualmente. Y cuando ellos ven a dos hermanitos en la iglesia que agarrándose del moño, que hablándose mal, que criticándose, que hablando chisme, que este habla mal de aquel, que el otro habla mal del otro, eso destruye las vidas que están allá afuera. Y lo primero que dice un inconverso es: para yo ser como ellos, estoy mejor aquí. Que el Señor reprenda al diablo, porque eso no es de Dios. Eso es una trampa de Satanás para destruir la humanidad. Entonces la Biblia nos dice aquí: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Habló. Jesús predicaba lo que el Espíritu Santo le inspiraba. Y no había cosa más linda que escucharlo hablar,
que escucharlo enseñar. Porque cuando tú sabes que Jesús va a hablar, puedes tener la certeza que Él no está equivocado en lo que dice. Puedes tener la seguridad que tú vas por el camino correcto. Deja que Jesús te enseñe hoy. Porque yo no te voy a predicar lo que yo pienso. Quiero predicarte estrictamente lo que Jesús dijo en su palabra. Y oye bien lo que dijo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En esta otra versión del lenguaje actual dice de esta manera: los fariseos y los maestros de la ley son los que conocen la ley de Moisés. O sea, esa gente sabían, mi hermano, de pasta a pasta lo que decía la ley. Eran conocedores de la ley. Versículo 3. Abre el corazón, escuche. Porque esto viene de la boca de Jesús. Y por eso el tema de este día: evita ser destruido por el mal ejemplo. No permitas que el diablo te destruya de esa manera. Recibe esta palabra, que esto es un tesoro, es un manantial de vida. Escucha lo que te dice Jesús a ti, que te ha debilitado porque alguien que te predicó, te enseñó, hoy te está dando un mal ejemplo. Alguien que te enseñó la senda antigua y hoy vive un evangelio liberal. Alguien que te predicó la santidad por dentro y por fuera y hoy te está enseñando que Dios solo mira el corazón. Yo quiero llevarte a la Biblia. ¿Qué debes hacer? Porque hay cientos de personas que dicen: hermano, pero si mi iglesia en otro tiempo practicaban la senda antigua, la santidad, el pudor, la modestia, la humildad. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. Hoy es una iglesia carnal. Hoy es una iglesia que lo que ha convertido el templo es en una discoteca. Luces de colores por todos lados, humo de los altares, fingiendo que eso es la presencia, yo no sé de qué. La presencia de Dios no se manipula. La presencia de Dios es auténtica, es verdadera. Cambia vidas, regenera, santifica. Te lleva al temor de Dios. Cada día te vuelve una persona más pura, más santa, más buena, más justa, más recta. Cuando una persona se acerca a la verdadera santidad de Dios, hermano, aborrece el pecado, aborrece el mundo, aborrece todo lo que ofende a Dios. Pero hoy estamos teniendo un problema gravísimo porque la iglesia, en lugar de salir del mundo, estamos trayendo el mundo dentro de la iglesia. Y no hay quien, por favor, se pare en los altares bajo la cobertura del Espíritu Santo a hablarle al pueblo. Y dentro de esas iglesias hay gente que nació en sana doctrina, en la senda antigua. Y ya quedan pocos. Algunos están dentro y se sienten incómodos porque dicen: esto no fue el evangelio que me enseñaron a mí. Y dicen: pero ¿cómo es posible? ¿Qué hacemos? No permitas que eso te vaya a destruir. Vamos a las Escrituras. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué enseña Jesús? ¿Qué debes de hacer tú si estás en una iglesia donde no se corrige el pecado? Donde en lugar de salir del mundo, estamos trayendo el mundo a la iglesia, volviéndonos liberales. Donde una mujer se viste indecorosamente, provocativamente, se viste con licras y que enseñe sus partes íntimas. Allí no hay pudor, allí no hay modestia. Eso contradice lo que Pablo le escribe a Timoteo. Eso va en contra de lo que establece Dios. Dentro de la iglesia debe de haber pudor, debe de haber honestidad. Debemos de ser gente
que debemos evitar ser tropiezo a nuestro hermano, a nuestra hermana. Pero vea y escuche lo que dice Jesús. Mateo 23:3. Así que, miren lo que bendita esa boca de mi maestro. Todo lo que os digan, abre bien los oídos, que guardéis. Jesús no dijo, no le obedezca, vuélvete rebelde, haz lo que te dé la gana. No, eso no dijo el maestro. Repito, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Qué sabiduría la del maestro. Jesús sabía que estos tiempos iban a ser tiempos peligrosos. Jesús sabía que en estos últimos días la apostasía iba a estar a la orden del día. Jesús sabía que la iglesia de los últimos tiempos se iba a torcer, se iba a mundanalizar. Por eso es que Apocalipsis capítulo 3 nos habla de la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia indiferente, la iglesia materialista, la iglesia que sacó a Dios de sus templos y lo tiene afuera, Apocalipsis 3:20, tocando a la puerta. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dijo el Señor. ¿Por qué lo tienen tocando la puerta? Porque lo sacamos de nuestros templos. Hay muchas iglesias que sacaron al Señor de sus templos, sacaron al Espíritu Santo, sacaron la presencia de Dios, dejaron el primer amor. Y seguimos predicando la palabra, pero vacíos de la presencia de Dios. Jesucristo nos da aquí una bendita y poderosísima enseñanza a nosotros. Y sea bendito el nombre del Señor. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ustedes guárdenlo y obedézcanlo. Nunca permitas que un mal ejemplo te destruya tu relación con Dios. No te desanimes que porque alguien predicó una cosa y vive otra. No te desanimes. Tú síguele siendo fiel a Dios, iglesia bendita del Señor. Hermano, pastor, que tal vez perteneces a concilios que fueron de sana doctrina, que defendían la santidad por dentro y por fuera, que predicaban la palabra sin quitarle ni agregarle, que fueron sus fundadores, fueron hombres que ardían en los altares, que predicaban contra el pecado, que vivían la auténtica santidad como manda la Biblia. No un legalismo religioso, no, porque esto no es legalismo. Esto es doctrina bíblica. Esto es lo que dice Jesús aquí. Yo no te estoy predicando legalismos. Escucha, estas palabras salieron de la boca de Jesús, del maestro de los maestros, del príncipe de los pastores. Dice él, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Usted sea obediente a la palabra. Sí, pastor, pero el que me está predicando anda en rebeldía. Déjelo, que él le dará cuentas a Dios. Usted sea obediente a la palabra. Usted viva la palabra. Usted no se tuerza porque otro se torció. Usted no se vuelva liberal solamente porque aquel es liberal, porque mi pastor es liberal, porque la familia pastoral es liberal, porque el predicador fulano, aleluya, se puso un pantaloncito ceñido al cuerpo, porque así son las modas de hoy en día. Es vergonzoso, es indecente, es impudor. No solamente se habla de las mujeres, hombres que visten unos pantaloncitos, hermano, que da vergüenza verlos parados en un púlpito predicando la palabra. Eso no debe de ser así. Pero por ese mal ejemplo, no dejes de amar a Dios. No dejes de vivir la palabra. Por eso te digo, evita ser destruido. Espero que esta palabra te sirva. Algo otros no. Si aquel lo hace, yo también lo voy a hacer. Si aquel se tuerce, pero es que ese siervo de Dios resucita muertos, habla en lenguas, profetiza, tiene mucha sabiduría, tiene facilidad de palabras, tiene mucho conocimiento.
pero se salió de la Biblia, pero anda una vida desordenada, una vida torcida. Por ese motivo tú no hagas lo que él hace. Escucha lo que dice Jesús aquí. Vuelvo a repetirlo. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Atento. Vamos oyendo lo que dice Jesucristo. Ahora, escuche este consejo del corazón del dueño de la iglesia, del Señor, de Emmanuel, del Alfa y la Omega, del Verbo de Dios. Oiga lo que dice aquí. Mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Qué poderoso es esto. Oh, Dios mío. Esta palabra los sacude la conciencia de los hombres. Qué palabras más efectivas las del maestro. Esto es un manantial de vida para que no te pierdas, para que no vivas torcido, para que no te salgas de la senda antigua, para que conserves el evangelio bíblico y de santidad como manda Dios. Son cientos de pastores que en otro tiempo defendían la santidad, defendían el pudor, la modestia, la santidad por dentro y por fuera. Ahora es un montón de charlatanes, ahora es un montón de gente floja. Pero yo te voy a decir algo. Uno deja de predicar la santidad y de predicar contra el pecado y de predicar la sana doctrina el día que tu corazón empezó a torcerse. O a veces, lo digo con dolor, porque a veces los que están predicando están viviendo en pecado. Y no pueden hablar contra el pecado porque ellos mismos están en pecado. No pueden predicar contra el mal. No pueden defender la sana doctrina. No pueden defender la senda antigua. Porque ellos mismos se han desviado de la verdad. Y no estoy hablando de un legalismo religioso. Estoy hablando de la pureza, de la limpieza de este bendito camino. Necesitamos más hombres que defiendan la sana doctrina. Necesitamos más hombres que amen a Dios más que a su propia vida. Que amen la palabra. Que amen la verdad. Que prediquen la Biblia como lo hizo nuestro maestro. Jesús no anduvo con titubeos. Jesús le empezó a enseñar a esta gente y a sus discípulos estas palabras que te estoy compartiendo hoy. Él no dijo, no, son los escribas, son los fariseos, esos son doctores de la ley, esos son intocables, a esos nadie tiene que decirles nada. El que estaba allí era la máxima autoridad de todo el universo. Y yo te digo hoy, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, nadie está por encima de Jesucristo, ni por encima de su palabra. Nadie. Esta palabra está por encima del pastor, del evangelista, del doctor de la palabra, el doctor en teología, el exégeta bíblico. La palabra bendita de Dios es la máxima autoridad de fe y conducta de la vida de un cristiano. No estoy enojado, hermano. Siento un gozo inefable compartir esta palabra con ustedes. Porque veo la necesidad, la urgencia que alguien se atreva a hablar de estos temas. ¿Por qué razón? Porque le estamos causando mucho daño a cientos de cristianos débiles en la fe, a unos que están siguiendo el mal ejemplo. Entran a las iglesias y llegan, hermanitos, de un mundo destruido. Son gente que vienen de estar en las barras, en las discotecas, en los bailes, en una vida desenfrenada de pecado, en una vida de adulterio, de fornicaciones, de espíritu de lascivia, gente que se vestía para provocar, para llamar la atención, para que aquel hombre la deseara o aquella mujer lo deseara. De ese mundo asqueroso Dios nos sacó a nosotros. ¿Y cómo es posible que ese mundo lo traigamos a la iglesia y nos hagamos de la vista gorda, cerremos los ojos y no veamos la realidad de lo que está pasando en la iglesia de Cristo hoy?
La iglesia de Cristo necesita con urgencia, hombres llamados verdaderamente por Dios, hombres con llamado, con testimonio de Dios, que Dios los llamó a predicar esta palabra. Porque hay gente que Dios no los llamó, por eso no tienen compromiso, por eso no le enardece la pasión por Dios y por las almas y por la bendita palabra de Dios. Hay gente que le da lo mismo, lo que quiere es llenar un templo, que vengan 10,000, 20,000 personas. A él no le importa si esos van para el infierno, con tal que vengan y traigan las finanzas. Y yo creo en ofrendar, creo en diezmar, creo que la palabra lo dice y lo enseña, pero lo creo de la forma bíblica, no manipulada, ni para hacernos ricos. Porque una de las cosas que se tiene que cuidar todo siervo de Dios es de un espíritu de avaricia. Cristo tiene que ser el primero en nuestros corazones. Nuestro mensaje no tiene que tener precio. Nuestros valores, nuestra postura ministerial no debe de estar al mejor postor. No, porque muchos siervos de Dios se han callado porque el que más ofrenda, el que más diezma es el que anda mal y anda en pecado y anda en pecados ocultos. Pero nadie se atreve a decirle nada porque se va a ir el que más da. Mi hermanito de mi alma, si fue Dios el que te llamó, siervo de Dios, no temas a eso, porque el Dios que te llamó te sustentará, te sostendrá y traerá a uno 10 veces mejor que ese que está ahí. Yo creo en el perdón, creo en la restauración, creo en la misericordia de Dios, pero creo que en la iglesia de Cristo no se puede vivir una vida desordenada. Pero escuche esto, por favor. Qué palabras benditas del maestro. Qué enseñanza que nos tiene que hacer reflexionar, recapacitar, abrir los ojos, que nos quitemos la venda, porque son cientos de miles que van a caer al infierno por la irresponsabilidad de hombres que no se atreven a predicar la sana doctrina como está escrita. Créame que habrán hombres y mujeres en el infierno que maldecirán a los pastores, maldecirán a los predicadores, porque no se atrevieron a predicarles la verdad del evangelio. Habrán personas que dirán en aquel día: maldito ese hombre que estaba en el púlpito, que toleró mi pecado, tapó mi pecado, me enseñó de que yo salía del mundo y podía seguir como estaba en el mundo, en la iglesia. No, mi hermano de mi alma. El día que Cristo te salva, te cambia, te regenera, te santifica. Mueres al viejo hombre y vuelves a una vida nueva en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Yo creo en ese evangelio bendito, porque ese evangelio es el que transformó mi vida. Y por eso aquí Cristo prepara a su pueblo, a sus discípulos, a ti, a mí, aún a los amigos, para que nadie los engañe. Haced todo, guardadlo y hacedlo todo, le dijo. Mas no hagáis, repito, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y no hay nada más doloroso que ver una persona predicar lo que no vive. Eso, en lugar de edificar, insulta, ofende. Oír un predicador hablar de oración y él nunca ora ni 5 minutos. Llega al culto y anda por todo el templo caminando, y como que se lo pusieron de supervisor de andar viendo ventanas, puertas, quién entra, quién sale. Tírate al altar para que cuando te toque tomar ese micrófono para predicar y hables de oración, la gente no solo oiga tu mensaje, sino que siga tu ejemplo. Por eso es que cuesta traer la gente a Jesucristo verdaderamente, por los malos ejemplos de los que estamos enseñando y predicando. El que está en la silla dice: óyeme, hablando de ayuno, y tiene 1 año de no ayunar. Óyeme, hablando de obediencia, y es más rebelde que todos los que estamos aquí. Porque hay gente que demandan obediencia con el micrófono, predicando,
Y ellos no obedecen al pastor, no obedecen a los líderes, no obedecen a nadie, no se sujetan a nadie. Y eso afecta. Y por eso hoy yo te traje este tema. Evita ser destruido por malos ejemplos. No permitas que el diablo te destruya de esa manera. Aquí está el consejo divino de Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Escuchas al predicador que habla de oración. Aunque él no ore, tú sigue orando. Aunque él no ayune, tú ayuna. Aunque él sea rebelde, tú sea obediente. Aunque él no vive en santidad y él pues está dando un mal ejemplo, tú sigue las pisadas de Jesús. La palabra. Si ellos se visten indecorosamente, tú vístete decorosamente con pudor y modestia. Eso dice la Biblia. Porque hay gente que lamentablemente son arrastrados por esos malos ejemplos. En lugar de seguir la Biblia, ellos dicen, pero si el profeta lo hace, porque ahora hay de profetas, hermanos, como arroz. Y de profeta delante de Dios no son nada. Esos están como en los tiempos de Acab, que habían 400 profetas hablándole bien al rey. Hasta que Ezequías le dijo, y no hay profeta de Jehová al cual consultemos. Y habían 400 ahí profetizando. No hay uno, le dijo, por el cual consultemos palabra de Jehová. Y le dijo el rey Acab, sí, le dijo, hay uno. Se llama Micaías, le dijo. Pero ese nunca me profetiza bien, le dijo. A él le gustaban los 400 que le decían lo que él quería oír. Así está la gente hoy. La gente le gusta oír a los que les profetizan bien, a los que le hablan bonito, y son destruidos por ese mal ejemplo. Ella se pinta, yo me pinto también. Ella se pone pantalones, también yo me los voy a poner. Ella se pone una faldita bien apretada y cortita, también yo me la voy a poner, porque es la profeta de Jehová. Hermanito, aquí está lo que dice Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Usted no siga un mal ejemplo. Si hay alguno que se salió de la senda antigua y usted conoce el camino, manténgase en la senda antigua. Si usted creció en una iglesia practicante de la santidad, en una iglesia que se oraba, en una iglesia que se ayunaba, en una iglesia que se practicaba lo que dice la Biblia, el hecho de que hoy estés en una que no lo hace, tú síguelo haciendo. No dejes o evita que esos malos ejemplos te destruyan. Necesitamos con urgencia pararnos en los caminos, como dijo el profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16. Y preguntemos por la senda antigua. Y miremos cuál es el buen camino. Y andemos por ella. Pero ¿sabe qué dijo el pueblo? No andaremos. Así están los cristianos hoy. Conocen la verdad. Conocen la senda antigua. Saben lo que dice en la Biblia. Pero ellos no quieren andar ahí. Ellos quieren seguir para adelante como para donde va toda la gente. Es el tiempo que tenemos que vivir contra la corriente, contra todo el sistema de este mundo. Volvámonos a la Biblia. Así es que el consejo de Jesús es oportuno en este bendito día. Guárdalo en el corazón, que esto viene consejo de la boca de Dios. Esto no es el consejo de un pastor, de un concilio, de una iglesia. No, esto es el consejo de Dios para nosotros. Aférrate a esta palabra. No te sueltes de la palabra. Pastor, siervo de Dios, si esta palabra te cala, volvámonos a la senda antigua, siervo de Dios. Usted que nació en aquellos años 70, 80, 90, que todavía habían iglesias llenas del Espíritu
iglesias que había el temor de Dios, había una reverencia en los altares, había un respeto a las cosas de Dios tan tremendo, hermano. Y todo eso se ha ido perdiendo. Recuerda lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso Jesucristo era efectivo en su palabra. Y yo espero que hoy esta palabra cale en nuestras vidas, cale en nuestra conciencia, despierte en nosotros un deseo ferviente de volvernos. Si te torciste, si te desviaste por influencias, porque lamentablemente son cientos de personas que están siendo influenciadas. Es que el doctor tal, hermano, tiene un conocimiento que me dejó con la boca abierta. Mire la vida que vive. A mí nadie me impresiona porque echó fuera demonios, porque habló lenguas, porque danzó, porque predicó bien. Eso no es lo que me impresiona en la vida a mí. A mí me impacta el testimonio recto de un ser humano, de un cristiano verdadero. A mí lo que me impacta es cuando yo veo la vida de un hombre transformada por el poder de Dios, que quizás no habla bien, no predica bien, pero vive una vida recta, santa, íntegra, intachable, de buen testimonio. Santo, aleluya. Eso deberíamos de estar exigiendo hoy a la iglesia. Fíjese lo que dice Jesús aquí. Porque Jesús desenmascaró, desnudó a los escribas y los fariseos. Oiga lo que dice aquí. Porque atan cargas, verso 4, pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, mire lo que dice Jesucristo aquí. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos atan cargas sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, así estamos hoy. Un mensaje fuerte. Y ellos, nada de nada, no viven así. Vamos a empezar a practicar lo que enseñamos. Eso es bíblico. Eso lo demanda Dios. Ya te lo voy a citar, ya te lo voy a leer. Está en Romanos capítulo 2. Porque con eso voy a cerrar en esta noche. Fíjese lo que Cristo está diciendo aquí de los escribas y los fariseos. Luego dice en el verso 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. No permitas que un mal ejemplo te destruya a ti. Porque oiga bien lo que voy a decir. Y esto nos va a golpear a nosotros los pastores, a nosotros los predicadores. Esto va para nosotros. Porque nosotros ya debemos de estar maduros en la fe. A nosotros se nos tiene que hablar así, recto. No suavecito, no, porque se trata ya de nosotros los pastores. A veces da pena ver cómo el pueblo se goza en la silla y ver todos los pastores apagados, fríos, sin alabanza, sin lágrimas, sin llenura del Espíritu Santo. No adoran a Dios. Todo el mundo bajo la cobertura del poder de Dios. Y ellos como momias. Así a veces nos vemos nosotros los pastores. Cuidado.
Ahora dele el micrófono. ¡Ja! Allí mismo se prendió. Pareciera que el micrófono es el que tiene la unción. No. Es que a veces hay descuido espiritual. Es que esto es parejo. Esto nos cala a todos. La palabra no es solamente para el pueblo. La palabra es para mí, que soy pastor, primero antes de que le llegue al pueblo. Yo tengo que ser el primero. Cuando yo demando santidad, yo tengo que ser el primero en demandármela. Cuando yo hablo de oración, yo tengo que ser el primero en aplicármela. Y esto es lo que está haciéndole un daño terrible a muchos en la iglesia de Jesucristo. Desaliento, desánimo. Porque ven y dicen, pero ¿cómo me dice que yo alabe si él no alaba? ¿Cómo me dice que aplaude y él no aplaude? Me dice que me pongo a orar y él anda caminando por todos lados. Yo he visto pastores que nunca oran. Y andan aquí, y andan allá, y andan por allá. Hermano, ¿y qué le vamos a llevar al pueblo? Hoy necesitamos, como dijo el profeta Jeremías, cuando habló de los falsos profetas, dijo, si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi recámara secreta, hubieran hecho oír a mi pueblo mi palabra y lo hubieran hecho apartarse de su pecado. Pero como dijo el Señor, si hubieran estado en mi secreto, ahí es donde debemos de estar los pastores, predicadores, evangelistas, maestros, en el secreto de Dios. Hoy se necesitan esos hombres. Y voy a ir concluyendo porque el tiempo ya se me está yendo. Para que tú veas que la Biblia nos manda a nosotros, los que predicamos, los que enseñamos, que debemos de vivir lo que predicamos. Y esto no es legalismo, esto es Biblia. Romanos capítulo 2. Voy a empezar del verso 17, lo voy a leer nada más para llegar al 20 en adelante. Dice la Biblia, la palabra de Dios. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, dice el apóstol Pablo, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y viene Pablo y mete la espada del Espíritu para nosotros, los que predicamos. Por eso tú, hermanito, si tú miras un mal ejemplo en un predicador, no dejes que eso te dañe a ti. Tú sigue viviendo la palabra. Y oiga bien lo que dice Pablo aquí, hablándonos a nosotros los predicadores. Tú, así, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¡Wow! Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? ¿Qué palabras más oportunas esta? Porque esto, se lo digo con dolor en el alma, está entrando en cientos de iglesias. Pastores viviendo en adulterio. Y le están predicando al pueblo que no adultere. Algo otros que están texteando con la secretaria, con la hermanita de la iglesia. Pero vamos
Si nosotros somos los que le tenemos que enseñar a ese pueblo que no lo hagan, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Si Cristo dijo que con solo que yo mire una mujer para codiciarla en mi corazón, ya cometí adulterio con ella en mi corazón. ¿Y por qué nosotros, siendo pastores, vemos hasta indecorosamente a las hermanas de la iglesia? Cuidado. Cuidado. Esta palabra es para nosotros. Esto le ha venido haciendo un daño muy grande a la iglesia. Pero hoy yo te digo a ti, pueblo de Dios, iglesia, pastores, evangelistas, no permitamos que un mal ejemplo nos destruya. Si se desviaron los concilios, se desviaron los doctores de la palabra, los institutos bíblicos que deberían de enseñar y formar auténticos discípulos de Cristo. Más bien a veces los están desviando. Que cómo justificar el pecado. Cuidado, no te dañes por eso. Aunque el que te enseñan de torcido, tú mantente recto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Evita ser destruido por malos ejemplos. Quiero aprovechar este momento para decirte a todo aquel que se quiera reconciliar, aceptar, que abras tu corazón y dejes que Dios cambie tu vida. Si tú eras de la senda antigua y hoy andas en un desorden, vuélvete a la senda antigua. Vuélvete a la palabra. Vuélvete a Dios. Quiero hacer una oración por ti. Con todo el corazón, hazla delante de Dios. Padre, en este momento he oído tu palabra y te pido perdón de lo más profundo de mi alma. Reconozco que yo te he ofendido. Reconozco que me he desviado. Reconozco, Señor, que he llevado una doble vida delante de ti. Perdóname. Límpiame. Santifícame. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Me reconcilio contigo. Me duele haberte ofendido. Me duele haber pecado. Perdóname, Señor. Gracias por haber llegado a tiempo a mi vida. Me duele haberte ofendido. Perdóname. Gracias, Jesús. Amén y amén. Quiero orar por ti con todo mi corazón y por los que están enfermos, atribulados. Padre, en el nombre de Jesús, mira a todos aquellos que se reconcilian, que aceptan. Límpialos con tu sangre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Padre, en todas esas vidas que se reconcilian, que aceptan. Mira también los que están enfermos, quebrantados de salud. Sánalos por tu llaga. Liberta al que está cautivo en el nombre de Jesús. Rompe toda cadena, toda atadura del diablo en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermanito. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartirlo con el mayor número de personas posible. Y si quieres suscribirte a nuestro canal, te lo repito, allí aparecerá en tu pantalla. Si quieres hacerlo en Facebook, hazlo Iglesia JRS. Si quieres seguirnos en en YouTube, igualmente, Iglesia JRS. Esos son dos de los canales en YouTube y en Facebook. Son dos canales oficiales de este ministerio. Si me quieres seguir en mi página en Instagram, también lo puedes hacer, @Pastor David Gutiérrez. Y será para mí una bendición grande estar orando por ustedes. Para mí ha sido un grato privilegio compartir esta palabra de lo más profundo de mi corazón. La comparto con amor y oro al Señor que sea de mucha edificación, restauración, sanidad
para todo el pueblo de Dios. Dios te bendiga, pastor, evangelista, predicador, que también compartes esta doctrina. Que Dios te bendiga. Oren por este servidor, por este ministerio, mi familia, y yo estaré orando por ustedes. Así es que Dios me lo bendiga y hasta la próxima programación. Un abrazo en el amor de Jesucristo.